Amados hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Tengan ustedes muy buenas tardes. Quisiera por favor invitarles a abrir ahí su Biblia, la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1. Hoy vamos a leer y a profundizar los versículos 13 y 14. Como ustedes saben, hemos estado enseñando en este tiempo y haciendo un estudio expositivo del libro de Efesios. Así que, por favor, abra la Biblia ahí en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos a leer, por favor, y acompáñenme a leer conmigo. La palabra de Dios dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar y acompáñenme a orar, por favor, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, queremos orar para que hoy derrames de tu bendición en este día a cada uno de nuestros corazones, Señor. Sabemos que tu palabra tiene poder para cambiar el alma, Señor, y te agradecemos por ello. Así que esa es la razón por la cual estamos aquí, Señor, porque tú has puesto en nuestros corazones ese sentir de venir acá hoy día y estudiar, amar y vivir tu palabra. Oramos, Señor, para que este lugar sea lleno de tu gloria, Señor, y nosotros podamos vivir y ser llenos de tu gloria, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, como ustedes saben, hemos estado estudiando el libro de Efesios y yo no sé si es que usted pues ha seguido, o los que nos ven en video están siguiendo con nosotros los estudios, y realmente ha sido impresionante ver cuán ricos somos en Jesucristo, cuántas bendiciones podemos tener en el Señor, cuántas bendiciones nosotros tenemos en Jesucristo, hermano. Realmente bendiciones espirituales, bendiciones que son eternas. Y es así que nosotros hemos empezado a ver las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo. Hemos estudiado esto a lo largo de estas semanas y hoy vamos a ver cuáles son las bendiciones del Espíritu Santo. Justamente vemos acá del versículo 13 al 14 que nos corresponde. Por así decirlo, hemos estado viajando, ¿verdad? Un viaje hermosísimo que hemos tenido como iglesia, como congregación, al hacer este estudio. Hemos empezado, usted recordará, en la eternidad pasada, ¿sí? Cuando vemos que el Padre establece un plan de salvación para la humanidad, ahí en la eternidad pasada. Y por eso Él nos bendice, Él nos escogió, Él nos hizo, por esa elección, Él nos hizo ser santos y sin mancha. Pero también vimos que el Padre en la eternidad no solamente hizo todo eso, sino que también nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Eso fue en la eternidad pasada. De la eternidad pasada, pues venimos acá, al tiempo, al espacio, a la creación, donde vemos que el Dios Hijo, es decir, Jesucristo, ejecuta el plan del Padre. Y es por eso que en Jesucristo también tenemos la redención. Él nos compró y producto de esa compra, de esa redención, nosotros obtenemos perdón de pecados. Pero no solo eso, sino que en Cristo también tenemos sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es? El Evangelio, la palabra de Dios predicada. También conocemos que en Cristo va a haber un momento en que en la dispensación de los tiempos Él va a reunir todo. A Él se le ha otorgado todo el poder y toda la gloria. Y no solamente eso, sino que somos sus herederos. Herederos de la salvación, herederos de la tierra, herederos del cielo, herederos de Dios mismo. ¡Qué bendiciones! Y ahora, de la eternidad pasada, pasando por la creación y el tiempo, vamos a ir al futuro eterno, a la eternidad, a la eternidad futura. Qué lindo, hermano. Y eso es lo que vamos a ver hoy día
en estos versículos 13 y 14 del primer capítulo de Efesios. ¿Por qué? Porque vemos al Espíritu Santo entrando en acción. No solamente al Padre, no solamente al Hijo, sino también hoy vemos al Espíritu Santo entrando ya justamente en esa obra salvífica del hombre. Y esta es la verdad, hermanos. Dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Puede ver usted ahí? Dios diseñó la salvación de tal manera que la gloria sea solo para Él. Es decir, Dios es el autor y consumador de nuestra salvación. Y es por esa razón que Él no ha dejado nada de nuestra salvación en nuestras manos. Aunque nos ha dado un poco de participación en ciertos aspectos de ella, tenemos que decirlo, como por ejemplo la evangelización o ser parte de la iglesia. No vamos a profundizar eso en este día. Sin embargo, lo que quiero enfatizar acá es que la salvación es de principio a fin una obra de Dios. Esto incluye el hecho, obviamente, de asegurar que nosotros los creyentes obtengamos o llegamos a la meta, que es la salvación para toda la eternidad. Es decir, que recibamos la salvación completa que Él ha preparado para nosotros para toda la eternidad. Para toda la eternidad. En esto, amados hermanos, debemos de recordar que desde el versículo 3, que usted puede leerlo, todo, absolutamente todo, está describiendo las bendiciones, los regalos que el Señor nos da en Jesucristo, es decir, que son otorgados en virtud de Jesucristo. De hecho, este pasaje es completamente trinitario y lo vemos ahí, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en la salvación de los seres humanos, obrando en la salvación de todos los que el Señor ha predestinado a que sean salvos. Este pasaje es trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en salvarnos. Si usted, por ejemplo, ve ahí en los versículos del 4 al 6, usted ve al Padre planificando nuestra salvación en la eternidad pasada. Por eso es que Él nos escogió, Él nos hizo santos y sin mancha, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Luego vimos del versículo 7 al versículo 12 a Dios Hijo, a Jesucristo, ejecutando el plan del Padre, ¿verdad? Ejecutando. Él consumó y ejecutó nuestra salvación. ¿Cómo sabemos eso? Porque Él vino acá a la tierra. Filipenses capítulo 2, del versículo 8, 9 y 10. Él vino acá a la tierra. Y Él vino precisamente a morir por nuestros pecados en la cruz. Y hoy, obviamente, vamos a ver los versículos 13 y 14, que es donde vemos la obra del Espíritu Santo, que tiene no solamente la responsabilidad de asegurar o aplicar la salvación, haciéndole una realidad en nuestras vidas, sino que también nos asegura que nosotros lleguemos precisamente a la gloria eterna. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Es decir, el Padre planifica nuestra salvación, el Hijo ejecuta nuestra salvación y el Espíritu Santo asegura nuestra salvación. Así que como primer punto, hoy día vamos a ver cuál es el mediador o el medio por el cual nuestra salvación está asegurada. Versículo 13, acompáñenme conmigo por favor. Dice así: en Él también, habiendo oído, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él, dice, en Él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es Él? ¿De quién está hablando ahí?
obviamente está hablando de Jesucristo, es de quien se está hablando ahí desde el versículo 1, del capítulo 1, de Jesucristo. Es decir, que en Jesucristo es por quien recibimos todas las bendiciones de la salvación. Obviamente sabemos que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad encargada, obviamente, de asegurar nuestra salvación. Esta sigue siendo una bendición que recibimos en virtud de Jesucristo y la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Por esta razón, o podemos decir por lo cual, esta, como todas las bendiciones que recibimos, son irrevocables. Son irrevocables. No hay nada ni nadie que nos pueda quitar estas bendiciones. Son irrevocables porque vienen de Dios y son eternas. Entonces, el medio por el cual el Espíritu Santo asegura nuestra salvación es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Esto debemos de entenderlo muy bien. Recuerden esto, amados hermanos, que el Espíritu Santo asegura, certifica o sella nuestra salvación. Entonces, aquí vale la pena hacernos una pregunta. ¿En qué momento el Espíritu Santo, verdad, llega o viene a la persona? ¿En qué momento? ¿Cuándo una persona recibe al Espíritu Santo? Esa sería la pregunta. Y la respuesta la tenemos ahí en el versículo, justamente versículo 13. Les digo esto porque en determinadas iglesias o en determinadas denominaciones no se enseña bien este punto, pero nosotros no vamos a ahondar en eso, pero nosotros vamos a hablar y enseñar lo que dice la Biblia. Y ahí en el versículo 13 está claramente, dice, en él también habiendo vosotros oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces está claro, usted no necesita una doble unción, usted no necesita pasar acá adelante para que oren y que sea lleno del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Usted no necesita que le pongan las manos para que alguien ore por usted y usted sea lleno del Espíritu Santo. Eso no es lo que dice el texto bíblico acá. Podemos de otra manera explicarlo. Usted puede ver ahí el proceso de salvación. ¿Puede verlo usted ahí, el proceso de salvación? Nos dice cómo un pecador puede llegar a ser santo y puede llegar a ser salvo. Y es precisamente en este versículo que vemos justamente la obra de Jesucristo resumida y la obra del Padre resumida en los versículos que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas. Es en este versículo que el Espíritu Santo asegura nuestra salvación. Y usted ve ahí cómo es el proceso que una persona llega a ser salva. Y ahí lo dice claramente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio predicado. Cuando nos predican el evangelio, las buenas nuevas, esto es, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Y Él fue sepultado y Él fue resucitado. Ahí lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 14. Nos habla todo esto. Luego que el evangelio nos es predicado, dice ahí, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dice. Es decir, cuando nos predican el evangelio, ¿verdad? El Señor nos otorga un don maravillosísimo, que es el don de la fe, para creer lo que nos están predicando. ¿Sí? Creer en Él, de quien se predica, esto es, de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24, Pablo va a estar enseñando que predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Luego que nos predican el evangelio y creemos en el evangelio, en ese momento esa persona es sellada con el Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que cuando nos predican el evangelio y creemos en el Señor Jesucristo y le aceptamos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador,
en ese mismo momento no solamente somos salvos, sino que también en ese mismo momento el Espíritu Santo viene a nosotros, entra en nosotros y vive con nosotros. Recibimos al Espíritu Santo, que es obviamente el que sella, certifica y asegura que nuestra salvación en virtud de Jesucristo es real, es verídica. Cuando una persona oye la palabra de Dios, el Evangelio, responde a la palabra recibiendo a Cristo como su Señor y como su Salvador, esa persona pasa a estar en Cristo y recibe inmediatamente el Espíritu Santo, el cual lo sella, dice, lo certifica, garantiza que él realmente es salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es una obra de Dios. Esto es Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El Señor, en su misericordia, Él nos otorga ese don de la fe para poder creer en el Evangelio. Y en ese mismo momento no solamente somos salvos, sino que el Espíritu Santo viene a nosotros para certificar que nuestra salvación es eficaz, es verídica, es cierta y es, sobre todas las cosas, es eterna y verdadera. No se necesita una oración especial para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Hay iglesias, hay denominaciones, especialmente las iglesias de corte carismático o pentecostal, que hacen esa serie de rituales y hacen pasar a la gente acá y oran para que reciban una doble unción. Eso no dice en la palabra de Dios. Y oran para que reciban al Espíritu Santo. Eso tampoco es cierto. Porque en el momento, como estamos viendo acá, versículo 13 es importante. En el momento en que se nos predica el Evangelio y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, en ese momento no solamente recibimos la salvación, sino que también el Espíritu Santo viene a nosotros y Él sella y certifica esa salvación. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es lo que sucede. Esto nos lleva al segundo punto. La manera de cómo nosotros somos asegurados, la manera de cómo esta salvación o nuestra salvación es asegurada, es certificada. Ve usted ahí el versículo 13 y 14, hay dos palabras muy claves que debemos entenderlas en el contexto en el cual nosotros estamos enseñando acá. En él dice también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Esa es la primera palabra clave, sellados, con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras. La segunda palabra clave aquí, arras, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo describe ahí la manera como el Espíritu Santo asegura nuestra salvación. ¿Cómo lo describe ahí? Como sello y como las arras, dice ahí. Palabras muy comunes en aquel tiempo. Y hoy día también palabras que hacen referencia a una transacción, la mayoría de las veces de tipo comercial, de tipo económico, ¿verdad? Entonces, veamos qué significa esto del sello, porque ahí dice que fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto del sello? ¿Sabe que en la antigüedad el sello era un símbolo de autoridad, de autoridad? Mire, por ejemplo, ahí en Esther capítulo 8 y versículo 8, dice así: escribid pues vosotros a los judíos como bien os parecéis en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Es decir, que un sello en la antigüedad significaba un
sinónimo de autoridad. Y no cualquiera tenía eso. Vemos en este caso que solamente los reyes tenían ese símbolo de autoridad. Es decir, tal como la firma que usted pondría ahora en un documento legal que usted está haciendo de la compra de una propiedad, de un electrodoméstico, de una casa, usted pone su firma y eso equivaldría al sello, que certifica que eso o esa transacción se llevó a cabo. Eso es lo que nos está diciendo en este momento, lo que significa la palabra sello. Es un documento que dice que obviamente es genuino. Así es la presencia del Espíritu Santo en una persona. Prueba, demuestra, confirma que ese creyente es genuino. Ahí, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta declaración es importantísima, porque lo que demuestra que usted y yo somos creyentes genuinos, que hemos sido salvos y que nuestra salvación ha sido sellada y certificada por medio del Espíritu Santo en nosotros, es justamente eso, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Lo que hace, lo que indica nuestra profesión como creyentes no es simplemente una confesión de labios o nuestra actitud religiosa o nuestras buenas obras que podamos nosotros hacer, sino más bien el testimonio del Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que certifica a usted si es que le pertenece a Cristo o no, si es que usted es salvo o no. Y esto es serio, amado hermano. Esto no es cuestión de jugar a la iglesia. La vida cristiana, la salvación del creyente excede el domingo por la iglesia. Va más allá de esto. Es una vida íntegra. Gálatas capítulo 5, versículo 22, usted conoce. Nos enseña acerca de los frutos del Espíritu Santo. Paz, paciencia, amor, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Esos son los frutos del Espíritu Santo en una persona. ¿Se puede ver esos frutos en usted? Paz, paciencia, amor, templanza, benignidad, mansedumbre. En casa, ¿puede usted demostrar esos frutos? Eso demuestra que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Eso demuestra que nosotros somos de Cristo. Segunda de Timoteo, por ejemplo, capítulo 1, versículos 7 y 9. Dice así: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Y luego explica, por tanto, ¿sabe Pablo? Cuando leemos las cartas de Pablo, Pablo usa normalmente muchísimas transiciones como esta. Por tanto, así que, a fin de qué, para justamente complementar la idea que él estaba explicando anteriormente. Entonces él aquí explica justamente y hace una transición, versículo 8, por tanto, dice, ¿no? Para explicar lo que él está enseñando en el versículo anterior. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y él explica por qué es que Dios nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Por tanto, dice, ¿o para qué? Para no avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Cristo. ¿Sabe? El Señor nos otorga en Cristo ese espíritu de amor y de dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que cuando estemos testificando, para que cuando estemos predicando el Evangelio, si hay alguien quien nos escupe a nuestro rostro, si hay alguien quien nos habla, si hay alguien quien nos vitupera, entonces nosotros poder dar a conocer ese fruto del Espíritu Santo. Amor y dominio propio.
Y ahí dice justamente la razón por la cual, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Hay ese fruto en usted del Espíritu Santo? Oiga, pero si pasa algo en casa, salen las palabrotas ahí, no hay dominio, y dicen, ¿qué culpa tengo yo si así es mi carácter? Esa es la excusa necia que ponen algunas personas. Así es mi carácter, yo sé decir la verdad, saben decir. No hay amor ni dominio propio. Si ven, no hay fruto del Espíritu Santo ahí. Y eso es lo triste, incluso con muchos hermanos. Siguiendo con el tema de lo que significa y lo que implica el sello. ¿Qué es un sello? También un sello expresa una transacción terminada. Y aún hoy se procesan obviamente documentos legales con los cuales se sellan esos documentos y se hace obviamente un documento oficial y legal. Obviamente dado por una autoridad. Y podemos ver en los juzgados, en las notarías, un juez pone el sello en un documento donde certifica que la compra de alguna cosa ha sido ejecutada y que no hay deudores y que ese documento es legal. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, justamente hablando de nosotros, dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Si usted tiene una hija que es adolescente, por ejemplo, está creciendo, enséñele este texto. Que el cuerpito que ella tiene no le pertenece, le pertenece a Dios. Por lo tanto, usted como padre tiene que enseñarle a su hija a cuidar y a amar ese cuerpo, no a exhibirlo. Eso es lo que me dice acá el Señor. Entonces, eso justamente es lo que estamos hablando hoy acá. Es de Dios, el Espíritu Santo es de Dios, mora en nosotros. Hemos sido comprados, dice, comprados, transacción. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? ¿Qué precio? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros sella, certifica, asegura que nosotros le pertenecemos a Dios y que ya todo está pagado. Es decir, que el sello no solamente es un símbolo de autoridad, sino también es un símbolo de protección. Te recordará ahí en Mateo capítulo 27 y versículo 66, no sé si recuerda usted ese pasaje, el Señor Jesucristo ya es enterrado ahí en la tumba, ¿verdad? Y las autoridades romanas pusieron un sello para que nadie lo abra. ¿Sí ve? Autoridad. Estoy poniendo el ejemplo de lo que significa ese sello. Autoridad. Protección. Nadie podía entrar. Y de la misma manera, por ejemplo, en Apocalipsis 20, dice que Satanás será echado al abismo, donde Dios pondrá un sello para que estos demonios no puedan salir hasta el fin señalado. Asimismo, nosotros en Apocalipsis dice que en los tiempos últimos, en el fin de los tiempos, los siervos de Dios serán sellados para no poder ser dañados por las plagas. Protección. Eso significa un sello. Es decir, que el Espíritu Santo tiene esa misma función en nosotros como un sello de Dios que nos asegura
que da esa realidad en nosotros, que nadie puede alterar o cambiar lo que Dios ha planificado con nosotros. Ningún hombre, ningún demonio, ningún estratagema de hombre va a poder quitar lo que Dios ya ha establecido en nosotros. Esto es la salvación. Hemos sido sellados. Ahora, en esto yo sé que usted se va a estar dando vueltas en su cabecita. Es posible, es cierto, entristecer al Espíritu Santo. Es cierto. Podemos entristecerlo. Y en consecuencia, perdemos las bendiciones del ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, se deja de dar esos frutos que hablamos en Gálatas 5:22, por ejemplo. ¿Cuándo? Cuando una persona que ha recibido a Cristo, viene una prueba, viene una tentación y falla en esa prueba, cede a esa tentación y comienza a vivir una vida de pecado. Entonces el Espíritu Santo no es que se va, como algunas partes enseñan, sino que el Espíritu Santo deja de obrar su ministerio en esa vida de esa persona que está pecando. Y claro, y es fácil, se alejan de la iglesia, se van a otros lados, especialmente los jóvenes. Para los jóvenes es muy difícil en este tiempo. Usted ve, estamos en este mes del orgullo. Y lo que se ve en las calles, las celebraciones. Entonces, para los jóvenes cristianos es difícil todas estas cosas. Pero usted como padre puede aconsejarlo bien. A veces hay personas también que, pues obviamente, entran en pecado y se alejan del Señor. Y es precisamente eso, el Espíritu Santo deja de obrar en esa vida. Pero yo quiero ser enfático acá, el Espíritu Santo no deja a la persona. Esto es una bendición irrevocable. Siempre los que hemos recibido a Cristo vamos a tener el Espíritu Santo en nosotros. Que el Espíritu Santo deje de obrar en nuestras vidas, eso es otra cosa. En cuanto a la santificación personal que debemos de tener producto de algún pecado, fornicación, adulterio, robo, mentira, chismes, tantas cosas que hay. Efesios capítulo 4 y versículo 30 dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice. ¿Sí ve? Pasa lo que le estoy diciendo. Eso con respecto al sello. Con respecto a esta otra palabra importante que leemos acá, versículo 14, que es las arras. Las arras, una palabra fascinante en los tiempos de Pablo. Significa esta palabra fianza, garantía, que asegura la compra de una propiedad o de una mercadería. Y aún hoy día se hace esto. Por ejemplo, cuando usted quiere comprar algo, usted deja un pago inicial, ¿verdad? Una garantía que le va a asegurar que lo que usted compró, al pagar el resto va a ser suyo. Eso significa la palabra arras, garantía. Es el pago inicial, por así decirlo. Y eso justamente es el Espíritu Santo. Es el primer depósito, por así decirlo, de Dios para garantizar a sus hijos que Él terminará su obra y lo llevará finalmente a la gloria a usted. Eso es lo que significa. La redención de la posesión adquirida que usted ve en la continuación de este versículo se refiere a la redención del cuerpo en el momento en que Cristo regrese. Una redención completa, fascinante, única. Y esta redención obviamente se hace obviamente por medio de la fe cuando Él regrese y Él nos redima completamente. Ya no vamos a tener la carne, ¿verdad? En inglés, flesh. Cómo nos hace pecar la carne, ¿verdad? Ya no va a haber eso. En la redención de la posesión adquirida, nuestro cuerpo va a ser libre de todo esto, hermano. Gloria a Dios por ello. Pero arras también significa anillo de compromiso.
De hecho, todavía esta palabra arras se sigue usando en Grecia. Y eso significa aras, anillo de compromiso. Pero después de todo, no es un anillo de compromiso, una seguridad, una garantía de que todas las promesas que hace el novio serán cumplidas a la novia. Claro que sí, claro que sí. Mire, nuestra relación con Dios a través de Cristo no es tan solo una relación comercial, sino también una experiencia personal de amor, de fidelidad, de compromiso, de comunión. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el esposo y usted y yo somos su esposa, la iglesia. Y sabemos que Él vendrá por su novia y que Él hará y dará todo lo que ha prometido a su novia. Y Él ha dado justamente eso, esa promesa, esa garantía, ese anillo de compromiso. Y eso precisamente es su Espíritu Santo, el anillo de compromiso que da seguridad a la iglesia, a los miembros, a cada creyente de salvación eterna. Esto nos lleva al tercer punto, amados hermanos. El motivo de nuestra seguridad. ¿Por qué Dios nos asegura, certifica nuestra salvación mediante el Espíritu Santo? ¿Por qué lo hace? Y la respuesta está clarísima ahí en el versículo 14. Para alabanza de su gloria. Para su gloria, dice ahí. ¿Se da cuenta usted, volviendo nuevamente al principio de este capítulo, versículo 6, el Padre es glorificado? ¿Se da cuenta usted ahí? Versículo 12, el Hijo es glorificado. Versículo 14, el Espíritu Santo es glorificado. Todo es para la gloria de nuestro Dios. Todo se hace para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Romanos 11, versículo 36 dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Mientras el hombre busca su propia gloria, Dios es glorificado. No a expensas de sus criaturas, sino buscando el bien de sus propias criaturas. Por eso es que Dios es glorificado en todo. ¿Se da cuenta usted? Las verdaderas riquezas vienen de Dios. Y esto nos anima. Saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos para enriquecernos. Enriquecernos espiritualmente, enriquecernos eternamente. Y sin estas riquezas espirituales, todas las riquezas que usted puede llegar a tener aquí en esta tierra, terrenales y temporales, carecerían de sentido. Y sobre todo, en Él podemos disfrutar de estas bendiciones. Una esposa desesperada buscó ayuda. Su matrimonio está yendo mal. Estaba yendo mal, cansada de tantos problemas, de tantas situaciones difíciles. Ella buscó ayuda y fue donde un consejero cristiano y le contó toda la historia de lo que estaba pasando en ese matrimonio. Y ella le dijo, mira, estamos a punto de divorciarnos. Tenemos, en los años que estamos casados, tenemos todo. Tenemos una casa aquí, tenemos otra casa allá. Tenemos una profesión, cada uno, una buena profesión. Tenemos todo lo que el dinero pueda comprar. Hemos viajado. Todas esas cosas, seguía diciendo ella. Incluso le mostró su anillo de compromiso, un anillo de diamantes muy caro. Pero es que ya no podemos, le dijo. Estamos a punto de divorciarnos.
El consejero le respondió: es bueno tener las cosas que el dinero puede comprar, con tal de que no pierda las cosas que el dinero no puede comprar. ¿De qué vale la pena tener una casa cuando no tienes hogar? ¿De qué vale la pena tener un anillo de compromiso si no tienes un esposo que te ama, que no ve por ti? ¿Entiende lo que yo le estoy diciendo, hermano? En Cristo tenemos cosas que el dinero no puede comprar. Todas estas riquezas vienen por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. A menudo tenemos la idea de que Dios salva a los pecadores principalmente porque Él nos tiene lástima o quiere rescatarnos de algún juicio eterno. Pero el propósito mayor de que Dios quiere salvarnos es que Él sea glorificado. Escuche, hermano, no podemos merecer ni ganar todas estas riquezas que hemos venido estudiando, riquezas espirituales. Lo único que podemos hacer es solamente recibirlas por gracia y por medio de la fe. Usted es salvo, es por gracia. Si Dios ha restaurado su hogar, es por gracia. Si Dios le ha liberado, le ha rescatado de un alcoholismo, de una adicción, es por gracia. Si Dios le está dando ahora, en este preciso momento, entendimiento y sabiduría para entender lo lejos que está de Dios y la necesidad que usted tiene de Dios, es para la gloria de Dios. No es porque usted sea demasiado inteligente, oculto para poder entender y darle razón a lo que usted está escuchando, leyendo. No, es para la gloria de Dios. Él empezó ese plan con usted en la eternidad pasada. El Señor Jesucristo ejecutó ese plan cuando Él vino acá a la creación, al tiempo y al espacio. Y el Espíritu Santo asegura su salvación para toda la eternidad. ¿Cómo no amarle a nuestro Dios? ¿Cómo no amarle a nuestro Dios? Todo es para la gloria de Él. Así que si usted está escuchando ahora por primera vez este evangelio, esta verdad, y usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, entienda, y no es mi deseo que usted tenga miedo o que usted me diga a mí que soy fanático. No es mi deseo eso, tampoco me importa lo que usted piense de mí, con todo respeto lo digo. Pero si usted no acepta a Cristo, usted se va a ir al infierno, tan simple como eso. Usted puede decir: soy joven, tengo tantos años de vida, tengo mi profesión, soy inteligente, soy sano. Pero sepa usted que la vida, su vida, está en las manos de Dios. Dígale ahí donde está, en su corazón. A veces hay personas que han hecho tantas cosas tan malas, que dicen: yo no soy digno, yo hice esto tan malo, yo no creo, yo no sé, yo no entiendo, tal vez después. Mi pecado es muy grande. Pero la palabra de Dios dice así, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es a Él que tenemos que ir de rodillas y decirle: Señor, si estoy escuchando el Evangelio, no es coincidencia. Con Dios no existen las coincidencias. Con Dios existe un propósito. Así que si tú escuchas este Evangelio, dile: Señor, perdona mis pecados. Tengo una mente, tengo un corazón pervertido, y esa es la verdad. Jeremías 17:9. Perverso y engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y tu palabra dice ahí que si yo confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino hace 2000 años y Él vivió una vida perfecta y Él murió. Su sangre nos redimió, su sangre nos reconcilió
con el Padre. Por eso yo puedo ser acepto ante Dios. Así que dile ahí donde tú estás: Señor, hoy yo quiero que todo mi pecado sea perdonado, porque Cristo murió por mí. Así que, Señor, ven a mi corazón y sea el Señor de mi vida. Reconozco mis transgresiones, reconozco mi pecado. Señor, acéptame como un hijo tuyo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este día. Señor, sé que no solamente aquí en la iglesia, sé que los que nos están viendo también han hecho esta oración. Y te agradecemos, amado Padre, por la salvación que tú nos otorgas y que les otorgas a todas las personas que han hecho esta oración en virtud de Jesucristo. Gracias, amado Padre, por tu salvación. Gracias, Señor, porque en ti tenemos salvación. Gracias, Señor, porque en ti somos salvos. Amado Padre, te alabamos y te glorificamos. Para ti sea toda la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado de tu Espíritu Santo, quien certifica, quien sella, quien confirma que nuestra salvación es real, verídica e irrevocable. Así que, Padre, te pedimos que obres en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, hablándonos, redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio, para vivir una vida conforme a lo que tú demandas que vivamos delante de ti, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más. Ayúdanos, Espíritu Santo, a formar la imagen de Jesucristo en nuestros corazones. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Gracias.